Voy a presentar a nuestra mesa de cierre. Quería leerles esto que me encanta, que dice que en el mundo de las abejas, cuando se pierde a la abeja reina, las abejas no se rinden, crean una nueva. Las abejas obreras siguen un instinto colectivo, seleccionan algunas larvas jóvenes genéticamente idénticas a ellas y les dan un tratamiento especial. Las alimentan exclusivamente con jalea real. La jalea real actúa como un modulador epigenético, les cambia el ADN original. No cambia en realidad el ADN, cambia la forma de expresión del ADN. En cuestión de días, la larva se transforma, se hace más grande y su esperanza de vida se multiplica hasta 20 veces. De una larva ordinaria crece una reina extraordinaria. El destino no está sellado al nacer, es un destino inimaginable. Es en el mundo de las abejas, la grandeza no se hereda, se cultiva. Podría decirse que en tiempos de crisis no sobrevive el más fuerte, sino el que logra transformarse. ¡Qué genial! Les presento a los integrantes de la mesa de cierre, la doctora Marcela Armus, psiquiatra infanto-juvenil, psiquiatra psicoanalista, miembro asesor del programa Infancias y Juventudes de la provincia de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, especialista en salud mental comunitaria, supervisora de residencias, docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad... me perdí acá. Sí. Colaboradora de Flaxo y UNICEF, autora de libros y artículos sobre infancias. La licenciada Elsa Coriat, psicoanalista, analista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, fundadora y presidenta de Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, Centro Doctora Lidia Coriat, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Travesías de la Infancia, Centro Doctora Lidia Coriat, de San Pablo, Brasil, autora de libros sobre psicoanálisis, clínica con bebés, niños pequeños y problemas en el desarrollo infantil. Y el licenciado Daniel Karabelnikov, licenciado en Psicología y psicoanalista, docente, especialista en estimulación temprana e intervención oportuna, integrante del equipo de Psicología y Psicoanálisis de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, Centro Doctora Lidia Coriat, colabora en De Jugando y es ex coordinador del CEPAPI número 6 y de la UBA Psicología, no sé bien acá qué me pusieron, pero bueno, presentados los tres, mesa de cierre. Bueno, vamos a ser dinámicos. ¿Qué más se puede decir de todo lo que se dijo? ¿Cómo dar un desenlace a este encuentro de hoy? Qué difícil, qué responsabilidad. Vamos a compartir algunos pensamientos y quizás algún intercambio entre nosotros respecto a algunos puntos que fueron apareciendo a lo largo de la jornada y que son importantes de retomar para pensar el porvenir de este colectivo de profesionales y también de las prácticas que dependen de este porvenir, ¿no? Así que, como es difícil empezar, le voy a dar la palabra a Elsa Coriat, que siempre nos saca del apuro. Además, somos la mesa de los jubilados, así que un poco de respeto. Se necesita un pueblo para criar a un niño. Este antiguo proverbio africano fue mencionado en la primera jornada de Reddit y se ratifica en esta, la segunda.
Y si digo que se ratifica, es por la presencia de la articulación intersectorial e interdisciplinaria que se destaca en cada uno de los ejes. Articulación que ya estaba presente desde la primera jornada, pero que en esta se ha cuidado explicitar y trabajar especialmente. Si se necesita un pueblo para criar a un niño, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué maldición ha caído sobre el pueblo al que pertenecemos que tamaña cantidad de niños pequeños muestra desde lo que deberían ser los inicios de su humanización una grave falla en el armado de su subjetividad? No hay entrada en el lenguaje ni apropiación de la palabra, desconexión, pobrísimo juego, si es que lo hay. En fin, la situación ya fue descrita en cada uno de los ejes y es conocida por cualquiera que viva en estos tiempos. Tan conocida incluso que, para algunos de las nuevas generaciones, pareciera ser algo natural. Que se ha aumentado hasta un extremo insoportable el número de personas autistas es porque antes no se sabía diagnosticar, etc. Quienes estamos en la clínica dura de los problemas graves de la infancia desde el siglo pasado, sabemos que esto no era así. Hay dos fechas y dos acontecimientos públicos que me sirven de testimonio a lo que estoy diciendo. En 1982, el doctor Rolando Benenson, el mismo que fundó y le dio alas a la musicoterapia en la Argentina, se interesó en hacer un primer congreso sobre autismo. Le facilitaron el Teatro San Martín, pero se dio cuenta que, habiendo tan pocos niños autistas y, en consecuencia, tan pocos profesionales interesados en el autismo o en problemáticas psíquicas similares, no se llenaría el auditorio. Decidió entonces ampliar denominación y convocatoria a Congreso del Niño Aislado, incluyendo así a otras problemáticas de aislamiento por exclusión social, económica o cultural. Dejemos registrado poquitísimos niños autistas. La segunda fecha es 1992, una década después. Se realiza en Buenos Aires el 6º Congreso de la Asociación Internacional de Neurología Infantil. Se dedica el simposio principal al tema del autismo. Este congreso y este simposio marcaron un punto de inflexión, un giro para atrás en la historia de la pediatría argentina. De ahí en más, el DSM-3, que era el de ese tiempo, y sus continuadores, de la mano del neurocognitivismo, se fueron adueñando del horizonte y del discurso oficial de la neuropediatría. Su manera de concebir al niño y su desarrollo es exactamente la contraria a la que fundó el doctor Florencio Escardó y que iluminó la pediatría argentina en la segunda mitad del siglo pasado. Es escalofriante la coincidencia entre el aumento de niños pequeños con serios problemas en su armado psíquico y el incremento de una concepción de niño que no tiene en cuenta ni el papel de los padres, ni el del juego, ni la normal diversidad de tiempos en las adquisiciones de los niños pequeños, etcétera, etcétera. Esta concepción se fue extendiendo a los consultorios de tantos pediatras, último bastión de resistencia, e incluso al imaginario popular, a través de los múltiples espacios de la consulta Internet. En tantas familias se peyorizó el saber ancestral transmitido inconscientemente de generación en generación de madres a hijas. Fue el equivalente a envenenar
en un pueblo la fuente de agua potable. Lo que nos unió para organizar estas jornadas, tal como se escuchó en las presentaciones de cada uno de los ejes, es la preocupación por la situación actual y la esperanza de conseguir transformarla. Hagamos redes de formación, de discusión, de elaboración y de trabajo, distintas redes enlazadas en Reddit, es decir, en defensa del cuidado del desarrollo infantil temprano. Encontremos la fuerza en la alegría de nuestro lazo social, en las propuestas desplegadas y en nuestras razones. ¿Hablo con este? Como gusto, Bueno, compañera. bueno, gracias. Después de una larga jornada en la que además de escuchar los maravillosos trabajos, también vimos de la urdimbre compleja que es dedicarse al desarrollo infantil temprano y a la primera infancia, voy a empezar por un gustito, que además coincide con el chiste de Daniel, porque todo el tiempo pienso, ¿qué concepto de infancia tenemos? ¿Cómo pensamos nosotros la relación con la infancia? Y recordé un cuento que me comentó Carlos Escliar en una charla sobre el juego e infancias y me pareció oportuno. O casualidad, se llama El jubilado. Solo un chiste. Es de un libro que se llama Madurar hacia la infancia y tiene bastante que ver con alguna concepción que Escliar también maneja, que es la idea de que la infancia perdura si perdura la inmadurez. Un riesgo ese concepto, pero vale la pena tomarlo. El relato dice así: el jubilado se sentía tan a gusto con la vida, tan liviano, tan ligero. Se sentía por fin que había llegado el momento de estar sentado sin hacer nada, irresponsable. Y entonces dice, bueno, ya que estoy tan ligero hasta el punto, me sobreviene un deseo de ir a la escuela de nuevo. Y entonces pide permiso para volver a la escuela, estaba tan liviano que los chicos lo reconocen como uno de los suyos, y tan ligero que hasta los directores de la escuela lo presentaban como si se tratara de un huérfano. Es tan jubilado que es huérfano, obviamente, pero al mismo tiempo es tan libre siendo niño, tan libre, que se siente un niño de verdad. Y empieza a ir a la escuela, y en la medida que entra a la escuela como niño, empieza a asumir la gestualidad niña y se pone atolondrado, al estilo de Benjamin, lo que habitualmente no era, y se pone más atolondrado todavía, se distrae con cualquier cosa, no le interesan las verborragias de los maestros con sus dictados y sus cosas inoportunas que interrumpen el juego. Y comenta que se vuelve coleccionista, después de mucho tiempo, coleccionista de cosas inútiles, entre ellas piedritas y botones. Y llega un momento en el que él se siente cada vez más liviano, que un buen día, una brisa que llegó a la escuela lo levantó y él pudo ver desde muy alto el amarillo del otoño. ¿Por qué cuento esto? Porque de alguna manera todos nos hacemos una idea de infancia, porque lo que de alguna manera mantiene esta idea de la temporalidad en la infancia es que es un momento en el cual hay cosas que están muy conservadas, el asombro, el encanto, la sorpresa, la capacidad, en tal caso, de mantener una temporalidad sin idea de futuro. Todo esto también se conceptualiza en función de lo que planteaba en la primera mesa Esteban. ¿Por qué estamos acá? Un sábado de sol lindo. Estamos, entre otras cosas, como dice Mia Couto. Mia Couto es un escritor que lo recomiendo, es un mozambiqueño, escritor y biólogo, y él tiene una frase que es muy definitiva para saber por qué nosotros estamos acá. Estamos acá porque cuando todavía no es demasiado tarde, podemos intervenir. Y en ese sentido, me parece que lo que fue recorriéndose a lo largo de toda la jornada fue la idea de todavía no es demasiado tarde.
Digo todo esto porque en el segundo punto que quiero comentar no es tan alegre ni tan divertido, sino que quiero hablar de la fuerza de trabajo. Quiero hablar de qué se trata trabajar en primera infancia. Quiero hablar de las exigencias de trabajar con situaciones complejas, dolorosas, donde hay que poner cuerpo, escucha, teoría y disponerla para algunas de las situaciones que se fueron planteando a lo largo de toda la jornada. Hay que estar en la interdisciplina, hay que estar en la intersectorialidad, hay que estar en la interseccionalidad, hay que estar en los intersaberes, hay que saber hablar con un chamán y con un neurocientista y hablar con una fonoaudióloga y hablar con una musicoterapeuta, y no siempre sabemos qué hace el otro. Entonces ahí hay un trabajo serio, profundo, porque hoy hay muchas veces una subjetividad comprometida con la complejidad de la primera infancia a la que tenemos que atender, porque los cuidados no son solamente para los niños, niñas y sus entornos, son para la fuerza laboral, son para la fuerza de trabajo que, como bien dice el cartel de entrada, está vulnerabilizada. El Garrahan lucha, y no se trata de luchas políticas, son situaciones éticas que desgastan profundamente la fuerza laboral. Hay derechos, hay vulneración de derechos, hay situaciones de cuidado. Todo lo que atañe a nuestra práctica atañe a la fuerza de trabajo. ¿Ustedes leyeron alguna vez un currículum que diga subjetividad del participante? No sabe, no contesta, nadie habla de sí, es la currícula nada más la que habla por nosotros. Sin embargo, la subjetividad estuvo en juego durante todas las presentaciones, una subjetividad comprometida, disponible, implicada, que acepte el riesgo, que soporte las vicisitudes de esta época de trabajo donde hay, y lamentablemente, más allá del hermoso trabajo que fueron presentando, un aplastamiento del deseo para trabajar en determinadas instancias que tengan que ver con la salud, con la educación, con el desarrollo social. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo no están respetadas y eso directa o indirectamente influye en nuestro destino como profesionales. Entonces, ¿cómo interdisciplinar? ¿Cómo saber qué pedirle a la intersectorialidad? Alguien que trabaja con una concepción que es totalmente distinta a la nuestra. ¿Qué implicancia podemos tener cuando las condiciones de vulneración de derechos también acontecen a nuestra manera de trabajar? Yo creo que hay un planteo fuerte. Esta jornada es el brazo educativo, sanitario, de trabajo social, falta lo jurídico, falta un poco más de la neurología, falta la psiquiatría, que lo que hace es convertir cada uno de nuestros actos en un acto de equidad e inclusión. Pero para eso hay que disponer de una subjetividad que no esté dañada, que no haya un aplastamiento subjetivo que demore la posibilidad de hacer estos inter con toda la potencia que una comunidad o un grupo de trabajo ofrece. Digo esto porque hay un término que viene justamente de la psiquiatría, que se llama la subjetividad heroica. Es un término que Elena de la Aldea lo trae, una extraordinaria pensadora, antropóloga, y que dice: la subjetividad heroica es lo contrario a la interdisciplina, porque sale a correr por las pinturitas, por la curita que falta, por el clavo que se cayó. No es eso interdisciplina. Hay que evitar en nuestros actos de trabajo y en nuestros equipos la subjetividad heroica. Parece una paradoja, porque nosotros estamos en general, los que trabajamos en primera infancia, en desarrollo infantil temprano, muy dispuestos a la heroicidad, porque los problemas son complejos, porque la complejidad es la que advierte de una situación en la que hay que contemplar también situaciones que van más allá de nuestra propia disciplina. Entonces, me parece que la reivindicación y la tirada a futuro, mi deseo, el deseo compartido entre unos cuantos, es que en una tercera jornada le demos lugar al trabajo de la subjetividad, al trabajo del sostenimiento, al trabajo de la
visión, al trabajo del intercambio, a saber trabajar en la interdisciplina, sosteniendo la falta, sosteniendo la falla, pero tratando de ir a buscar aquello que creemos que es lo más oportuno para resolver las complejidades de los equipos de trabajo. No quiero extenderme mucho más, pero quiero terminar con una frase o parafraseando a Paco Olivera, que dijo algo que a mí me encantó. Le preguntaron, ¿y vos por qué seguís trabajando en las villas? Yo digo, ¿y nosotros por qué seguimos trabajando con la complejidad de la primera infancia? Porque es la única manera de conversar muy de cerca con la esperanza. Gracias. Bueno, qué lindas palabras, la verdad qué lindas palabras y qué difícil retomar el discurso para cerrar la mesa después de semejantes intervenciones de mis compañeras. Voy a empezar por retomar algunas cosas para llegar a lo que quiero llegar y voy a empezar por la última mesa, por la mesa en la que se analizó pormenorizadamente un caso y se intervino revirtiendo el destino de un chico y de una familia. En ese análisis nosotros podemos observar una operación particular que es la que quizás debiéramos hacer todos en todos los casos, por supuesto con su singular situación, ¿no? Pero que tiene que ver con descompletar. Ustedes fíjense que en el análisis, en la mesa, el análisis se hizo como sacando capas de una cebolla. Punto por punto se fue desglosando, se fue descompletando lo que el otro había armado como un combo, lo que el otro había completado, lo que el otro había, y voy a usar un término bastante particular que me lo anoté, había montado, había hecho un montaje y que entonces había tenido un efecto mortífero sobre ese niño y sobre esa familia, o tenía un potencial efecto mortífero de no haber estado la intervención. Entonces, el trabajo nuestro, la sensación de desesperanza, ¿no? Porque si hablamos de esperanza es porque tenemos una sensación de desesperanza y de desesperación, es porque nuestra lucha es mucho más compleja que la del otro lado. El otro lado monta constantemente e irreflexivamente escenarios cerrados, clausurados, mientras que nosotros tenemos que presentar cosas desagradables, cosas que tienen que ver con la pérdida. Sin pérdida, y lo sabemos todos los analistas que estamos presentes acá y todos los que no son analistas específicamente, pero que trabajan conociendo el sufrimiento humano, sabemos que el trabajo del duelo es el centro del psiquismo. Entonces, si nosotros no podemos producir una intervención en la que algo se pierda, en la que algo caiga, en la que algo se descomplete, no puede haber algo vital, no puede emerger la subjetividad. Porque cuando hablamos de la subjetividad estamos hablando de lo vital, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sentido verdadero del bios, no del biologicismo, ¿no es cierto? Eso no lo digo yo, no voy a citar ahora autores, pero digo, ese es el sentido de lo vital, el bios. Entonces, la operación que nos reúne, por lo menos es lo que a mí me suscitó toda la presentación de la primera mesa, junto con lo que ahora voy a tratar de hacer rápido las otras mesas, en nombrar, es que la operación que nosotros tenemos que hacer es una operación de desmontaje. Por eso es tan costosa y la fuerza de trabajo, si no está sostenida, se agota. Y por eso tenemos la sensación de no llegar nunca a la cumbre. Y cuando llegamos es como una especie de orgasmo, porque el chico ya no es más autista, el chico salió, ¿no es cierto? Es una especie, es orgásmico realmente. No quiero ponerme erótico, pero bueno, vamos a poner un poquito de sal. ¿Y cómo se descompleta algo? Los chicos nos muestran muchas veces, empiezan a hacer agujeritos en la pared, empiezan a hacer agujeritos, ¿no? Claro, se descompletan algo como para hacerse un lugar. El eje número 1 habló del juego y del jugar. A ver dónde está la hojita, acá. ¿No? El juego y el jugar. Y habló
muy poquito, hubo un reclamo al respecto en uno de las personas del auditorio, habló poquito del tema de las pantallas. Y vos hablaste, Marcela, recién del tema del aplastamiento subjetivo. Fíjense, el aplastamiento no permite ningún lugar. Para que haya un lugar que aloje el juego y aloje la acción lúdica del sujeto, tiene que haber un descompletamiento y tiene que haber una torsión entre, y acá tomo el eje del vínculo temprano y el lazo social, que haga lugar a la expresividad, a la acción, a la manifestación, y que cree un espacio y un tiempo para que eso pueda ocurrir, pueda acaecer. En el eje 5 se hablaba del paréntesis, creo, de la pausa. Bueno, eso es la pérdida. Eso es la pérdida. Esa suspensión del sentido absoluto, del saber absoluto, creo que decían, tiene que ver con hacer lugar a lo que no sabemos que puede acontecer. Y eso no pasa en el éter abstracto del universo. Pasa en escenarios, ustedes le llaman territorios, a mí demasiado moderno el término, en escenarios, en lugares, en campos concretos de trabajo. En la escuela, en la plaza, en el consultorio, en el hospital, en el aneo, en todos esos lugares pasa. Y poder leer los signos para hacer lugar cuando algo está demasiado completo, cuando algo está oprimiendo la posibilidad de que un espacio y un tiempo de la subjetividad se produzca, es el sentido de la oportunidad, de lo oportuno. Y es ahí donde tenemos que poder saber cuándo llamar al otro. Cuándo llamar al otro. ¿A quién llamar? ¿Para qué llamar? ¿Cuándo apelar a ese otro que me ayuda a pensar en la vía de intervención? Porque yo sé que ahí está obturado algo, porque está montado algo que no hace lugar a lo que tiene que acontecer. Y eso es lo que tenemos que poder formar para tomar el eje 2, que es el que a mí me tocó coordinar. Una persona formada para atender el desarrollo infantil o para acompañarlo, si es alguien que cuida a un niño, no quiere decir saberlo todo ni ser el más experto profesional, no tiene que ver con eso. Tiene que ver para mí con poder reconocer qué es lo prioritario y limpiar el campo del resto de los estímulos que interfieren la posibilidad de leer la situación. Y en todo caso saber llamar a alguien más que me ayude a barrerlo y a aislar la vía central que hay que poder, digamos, priorizar en la intervención. No sé si me olvidé algún eje, me parece que no. ¿Cómo? Hablé del juego, hablé del análisis del 5, hablé de los campos de los territorios, hablé de, ¿qué más? De la formación. Y empecé por la clínica. Y si nosotros podemos hacer eso, vamos a recuperar la vía de la esperanza, porque es la vía del porvenir. Si nosotros recuperamos esa vía, entonces vamos a poder hacer de esta iniciativa que Ronnie Kremenchuk, a la que Ronnie Kremenchuk nos convocó el año pasado, vamos a poder hacerla más operativa en el día a día, no solo una jornada de fin de año. Y eso me parece que es el mayor desafío, creo, Elsa, que lo dijiste al final de tu texto. Hagamos redes, convoquémonos, llamémonos. Bueno, depende de todos, todos los que integramos esta red, los que están presentes físicamente ahora, los que estuvieron por la mañana y la tarde temprano, y los que están por el streaming. Propongan, háganse cargo. Entre todos tenemos que sacar adelante la iniciativa que Ronnie nos convoca a tener. Y ahora te convoco a subir, Ronnie, y a cerrar la jornada, por favor. Como decía Lelutier, fuera de programación, ¿no? con Mastropieros,
Bueno, no sé, yo estoy muy feliz de que hayamos hecho la segunda jornada y en esta situación nos metieron un feriado que no esperábamos y nos rompió la cabeza. Pero bueno, acá estamos y estamos porque queremos, estamos porque lo sentimos así, porque resistimos, porque sostenemos y porque nos piace. Piace. Y bueno, vamos a seguir así, qué sé yo, a pesar de todo lo que está pasando y pasa este año, a pesar de un loco que baila y qué sé yo, y grita y desaforado, y está fuera de toda curación y posibilidad, pero nosotros estamos para sostener la infancia, y si no estamos nosotros, ¿quién? Porque la infancia es lo que van a pasar dentro de 30 años, no sé qué va a pasar si no estamos nosotros para rescatar a tantos chicos que nos están viniendo. Y los estamos rescatando como podemos, qué sé yo, haciendo un esfuerzo, poniendo mucho de nosotros, de la empatía, de la sensibilidad. Y bueno, después sigan proponiendo el año que viene, lo que quieren. Es un profundo gasto energético, de tiempo, las discusiones, los Zoom y demás, que que yo ya estoy casi por jubilarme del todo, me ha dejado muy cansado, pero hay mucha gente acá, así que nadie es... Todos somos imprescindibles. No, todos tienen que pensar, y todos somos imprescindibles. No, nadie es imprescindible. Mientras esto se pueda mantener, yo creo que está consolidado. Si uno se va, viene otro, así que no hay ningún problema. Por suerte, hemos logrado convocar muchas cosas este año, que la Sociedad Argentina de Pediatría entienda que nosotros no estamos de la vereda de frente, que tienen que ser parte de este movimiento, porque si no, los que van a clasificar y los DSM y toda esa porquería, se va a adueñar de los chicos y los van a hacer pelota. Entonces, nosotros estamos aquí para el rescate de eso. Y bueno, listo, terminemos. ¿Está todo bien? Acá Elsa, nuestra maestra. No, a mí me interesó muchas cosas de las que dijo Marcela, pero una en especial que le pondría como título, el cuidado del cuidador, incluyéndonos, obviamente, a nosotros. Y después quería decir que tal vez en las jornadas, en las presentaciones clínicas de los casos, hubo 2 lugares en particular, por ahí me perdí otros, les pido disculpas si no me di cuenta que hablaban de esto, pero yo por lo menos escuché, sobre todo en 2 lugares, el cuidado de los cuidadores primarios, o sea, de la mamá y el papá. Uno en el último caso clínico con todo lo que contó el eje 5. Y el otro en la primera intervención, en la mesa de apertura, a Anigeli, que le dedicó 3 frases, digamos, o un poco más, a hablar de nunca me sale la palabra, la debilidad, no era la debilidad, pero de los padres, el lugar donde los padres o la madre no era fuerte, o los padres no son fuertes, y es necesario sostenerlos, ayudarlos. La fragilidad que parte de la clínica tiene que ver con ayudar a los padres, porque, digo, nosotros como profesionales, como terceros, así seamos docentes, clínicos, seamos lo que seamos, tenemos todo un lugar y un papel de nuestra función, pero cuanto más chiquitos son los nenes y tanto más cuando son bebés, una parte importantísima de nuestro trabajo es ayudar a los padres a ser padres, a sostenerse en ese lugar, y a las madres a ser madres y a los padres a ser padres. Yo
Solo quiero agregar una invitación. La cocina de la producción de los ejes uno no la cuenta porque quiere el producto terminado, que no fue bárbaro. Pero lo que pasó esta vez es que hubo seguramente la posibilidad de profundizar en las diferencias y llegar, no a acuerdos totales, pero acercamientos sobre cuál es la mirada más potente y preponderante. No todos pensamos igual, y por suerte, porque eso inquietó de alguna manera las discusiones, las profundizó, hubo que pensar bastante. Toda esta observación la hago porque creo que es importantísimo que sigan participando. ¿Vieron como en la ruleta? Sigan participando. Seguramente vamos a buscar algunas otras alternativas de encontrarnos, no dentro de un año, sino en formas intermedias para que esto se sostenga. Hoy hay que ponerle guirnaldas al deseo. Es un momento muy importante donde a veces el deseo por estar en estos lugares, que son lugares de combate, como decía Bernard, decae. Eso nos pasa a muchos. Hay muchas situaciones en las cuales uno se da cuenta de que hay una deflación a veces del deseo, no voy a decir de la vocación, pero es importante ir incentivándolo, encontrándose con otros y dándose cuenta que uno se va potenciando en el lazo con el otro. Así que sigan participando. Exacto. Así que los invitamos a todos a no quedarnos solos. No nos quedemos solos. Ese es el desafío. Porque, y acá traigo la frase que pensé que me gusta mucho, la voy a decir. Si jugar es soñar en acto, sigamos jugando a este juego que es estar juntos. Gracias a todos y todas. Y fuerza, fuerza. Bueno, una pavadita para cerrar con esta hermosísima jornada. Chicos, si quieren poner el videíto. Como la vida, el laberinto se envuelve sobre un eje misterioso. Termina donde dobla, se quiebra, zigzaguea, desanda en espiral y avanza en círculos. Gira, sin avisar que la línea se enrieda en un nudo ovillado que no tiene comienzo. Y continúa, pasa por el centro de un lazo y termina en un camino bifurcado. Se mete en la madeja de curvas paralelas. Parecido a la vida, el laberinto no está señalizado. Por eso es conveniente recordar que el atajo no es el atajo. Caminarlo lento, sin correr tras la prisa, porque al final del día comprenderemos que fue mejor el andar que la salida. El poema Yo en el laberinto, de Liliana Bodoc. La imagen está inspirada en una obra artística de un artista japonés, Yukinori Yanagi. La hormiga andariega es anónima y la mano que la persigue, le prometí decirlo, es de Emilia, mi nieta. Hasta la próxima.
Perdón, yo no. Digamos. Hola, hola. ¿Subimos todos al escenario a sacarnos una foto? Hola, hola, hola a todos. Por favor, un aplauso para el equipo audiovisual que estuvieron fantásticos. Aplausos.
Bueno, vengan para adelante todos, hacemos una foto colectiva, última foto de cierre y nos vamos. Todo Read It. Sí. Vengan todos adelante, Read It. Acá, adelante.